Elías de Acosta Mato está hoy con otro uniforme aquí es. en Enfoque Matinal porque acompaña a Natalie Santana a propósito de las actividades del 80 aniversario de la matanza de 1937. Y yo quería iniciar el diálogo con ustedes porque iba a buscar aquí en la computadora, pero ya no me da tiempo, un fortín que hay en la carretera internacional, que es la carretera divisoria entre República Dominicana y Haití, que se llama El Corte. Y El Corte es como popularmente se conoció esa matanza, sobre todo en la línea noroeste y en la zona fronteriza. Quizás sería bueno que vayamos por parte, que expliquemos por qué la Fundación Juan Bosch está embarcada en esto y de alguna manera que se haga esa clasecita de historia explicándole a los televidentes qué fue El Corte. Bien, bueno, realmente en conmemoración, como ya se mencionó, de los 80 años de la masacre de haitianos que ocurrió en nuestro territorio en 1937, la Fundación Juan Bosch se ha visto en la tarea de organizar una serie de eventos para rescatar la memoria de un episodio que realmente marcó tanto la historia, pero que de alguna manera no ha sido recordado y no ha sido reconstruido como amerita. Entonces, en ese sentido, durante los días 18, 19 y 20 de este mes de octubre, estaremos realizando ciertas actividades, un seminario académico con el propósito precisamente de hacer conmemoración a esta actividad. Nos vamos a enfocar en un primer plano en conocer la historia de la masacre desde una perspectiva histórica que conllevó todo este episodio como tal, y luego analizar realmente por qué es relevante que ahora aún tengamos que hablar de esto, porque es necesario que para nosotros avanzar como sociedad y poder seguir afrontando y poder seguir avanzando en temas que aparentemente no están necesariamente superados en la relación de las sociedades dominicana y haitiana. Entonces, creemos realmente que con actividades como estas podemos embarcarnos en la tarea pues de construir tal vez lo que pensemos que sea, informarnos de realmente qué fue lo que aconteció y de pues simplemente rescatar esa memoria, de conocer la verdad y de dar pasos para poder embarcarnos en lo que necesitamos hacer para superar esto. Entonces vamos a contar con un seminario académico los días 19 y 20, que será en la sala Julio Ravelo de la Biblioteca de la Universidad INTEC, desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Elías, tú eres historiador. La masacre del 37, yo creo que ni siquiera es referida en los libros de la historia dominicana que se le da a los estudiantes. Algunos conocimos la relevancia del hecho cuando llegamos a la universidad, en la época en que la UAS era una universidad muy crítica. Y sería bueno situar a los televidentes de este programa en el momento histórico en que se produjo esa matanza en el 37 y en qué estaba metido Trujillo y qué estaba pasando en la región. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, mira, como siempre ocurre en la historia, se trata de una concatenación de hechos. O sea, no es un hecho aislado, no es un capricho de un dictador, no es el resultado de una noche de tragos, como se ha afirmado en el imaginario popular. No es el producto de algo espontáneo, sin premeditación. Se trata de la aplicación de una política. O sea, Trujillo era un hombre que tenía una mentalidad férreamente centralista y de poder único. Además, se consideraba predestinado por la providencia a dirigir este país y el mundo, porque también no hemos hablado de su megalomanía, que llegó incluso a acuñar la frase en la época de imperialismo dominicano. Pero lo cierto es que no podía admitir que hubiese sectores y regiones del país que no estuvieran directamente y sin chistar bajo su control. Que hubiesen autoridades que pudieran diferir en algún matiz de sus indicaciones o ser lentas a la hora de cumplirlas. Que hubiese regiones donde sus habitantes
procedentes de otro país, en este caso de Haití, podían tener otras referencias y no exactamente subordinarse a su poder, donde circulase una moneda que él no pudiese controlar, donde se hablase un idioma que él no podía entender. Recordemos también un detalle psicológico. Trujillo siempre tuvo una lucha consigo mismo por blanquear su pasado. Sí. Descendiente de haitianos. Sí, Trujillo no quería la parte negra de su herencia. No, la odiaba. De hecho, bueno, hay muchas anécdotas. Los polvos que usaba para blanquear el rostro, su hostilidad hacia todo lo que viniera de Haití, etcétera. Ahora, en la época ya había ocurrido el crack del 29. Ya la situación económica en la región estaba muy deteriorada. Cuba, en el 33, expulsó, no por la violencia, y se pone de ejemplo para contrastar con lo sucedido aquí, expulsó 70.000 haitianos, pero lo expulsó pacíficamente. Quiere decir, unas leyes de nacionalización del trabajo, donde el poco trabajo que había tras el crack se destinó a cubanos y se consideró que esa masa ya no aportaba. Que estaba concentrada sobre todo en la parte oriental de Cuba. La parte oriental hasta Camagüey, de Camagüey hacia lo que es hoy, hacia Guantánamo, hacia el extremo, y sobre todo en el corte de caña, por supuesto. Esos haitianos llegan a Haití, un país deteriorado también, y de pronto hay 70.000 más creando situaciones. ¿Y hacia dónde estalló? Hacia la frontera. Quiere decir, muchos de esos que regresaron de Cuba, los hicieron regresar, terminaron pasando la frontera y terminaron creando zonas donde la mayoría ya de la población hablaba creol y donde no existía prácticamente influencia de las autoridades dominicanas. Entonces, ante esa situación, Trujillo adoptó la política premeditada de dar un escarmiento y de recuperar un territorio que había perdido. Recordemos que en el año 35 tuvo conversaciones con el presidente Vincent de Haití, que incluso algunos exagerados lo llegaron a proponerlos para el Premio Nobel de la Paz a ambos, lo que por suerte no se concedió, y digo, para el honor del premio, ¿no? Y lo que tuvimos aquí fue entonces una situación en la cual, de forma encubierta, el ejército, y no nos engañemos, el ejército dominicano, bajo las órdenes de Trujillo, parte de la población civil y sobre todo prisioneros y maleantes, fueron armados y se les permitió masacrar. ¿Masacrar para qué? Bueno, había quien se enrolaba en el crimen por el gusto de matar, porque hay personas que disfrutan con la matanza. Sí. Otros se enrolaron para quitarle las propiedades a los haitianos, tierras, pequeños bohíos, sobre todo ganado. Y otros se enrolaron para quedar bien con Trujillo y ganarse su mérito ante el jefe. Las víctimas no se han contabilizado, pero fueron de todos los sexos, de todas las edades, personas que habían incluso desarrollado la mayor parte de su vida aquí. Hubo un éxodo de refugiados huyendo hacia Haití, los que pudieron escapar. Hay un excelente capítulo en el libro Historia General de la Nación Dominicana, escrito por Rafael Darío Herrera, el capítulo 6, sobre la masacre, que valora todas las estimaciones de muertos, todas las versiones que se han dado. Y al final se queda con la cifra de entre 6.000 y 10.000 personas. Parece razonable dada la población que tenía República Dominicana en ese momento, porque hay veces que se dan cifras mucho más altas, pero uno tiene que pensar que es la República Dominicana de ese momento, del 37. Correcto. Y además, la forma en que se realizó borró todas las huellas. Hay quien dice, pero no hay fosas comunes. Bueno, uno de los mecanismos que se usó era precisamente incinerar los cadáveres para no dejar huellas. O sea, que no existan fosas comunes, digamos, que debe existir. También hay que ver quién la ha buscado y cómo la ha buscado y con qué seriedad se ha buscado. Pero lo cierto es que no hay ninguna duda por observadores internacionales, por la Iglesia Católica, por diplomáticos, por declaraciones de sobrevivientes, no hay ninguna duda que la masacre ocurrió. Claro. Porque ahora también sabes que muchas veces se apuesta, por ejemplo, ahora mismo en el caso de Santiago Maldonado en Argentina, un desaparecido, y ayer pregunta, bueno, alguien dice en las redes, bueno, pero hay que demostrar primero que existió. Tiene que enseñarse el certificado de nacimiento, o sea, que de pronto a que te desaparecen y te asesinan, tú también tienes que demostrar que estuviste vivo en algún momento. Aquí pasa igual, o sea, hay gente que te dice... Bueno, en el caso de la matanza del 37, hay la característica de las víctimas ayuda a que se olvide. Primero es la gente que está en la parte más bajita, más pobre de la vida económica y social. Y segundo, al ser ciudadanos migrantes, son ciudadanos que tienen menos contacto con el resto de la comunidad. Agrega que son ciudadanos que no le interesaba al gobierno de Haití tampoco. Quiere decir, estaban en un limbo
en el que no le interesaba al gobierno dominicano y no le interesaba al gobierno haitiano. ¿Estuvo concentrada la matanza del 37 exclusivamente en una región del país? No, no. Las más, digamos, las más dañadas por los hechos fueron, por supuesto, el norte, ¿no? La línea noroeste, la zona cercana a Montecristi, pero en el sur ocurrieron matanzas también. O sea, se dio la orden de matar y se dio libertad para matar por lo menos durante 9 días de forma concentrada. Y se mataron incluso a los niños, no pocos. Yo recuerdo haber leído sobre un caso de un matrimonio capturado, llevado al patio de una institución dominicana con 5 hijos y los 7 ser asesinados. Es decir, no hubo ningún tipo de piedad ante eso. Y por eso es importante el seminario, Natalie, porque es que una sociedad no puede avanzar cuando deja larvada tras de sí un crimen de esta naturaleza. O sea, yo creo que tiene que haber una reflexión académica, unas investigaciones históricas, un restablecimiento de la verdad y de la memoria, y luego avanzar. Nadie está pidiendo venganza, ni nadie está pidiendo a estas resarcimiento, porque además no. Tú acabas de decir que esos ciudadanos muertos, 6, 10 mil que fueran, no le importaban, lo de aquí no lo querían y lo de allá no le importaban. Mira, hubo una indemnización producto de una componente. De un negocio. Sí, incluso ahí participó un personaje siniestro en la historia de Cuba, que fue Oreste Ferrara, que fue canciller de Machado, y fue quien le aconsejó a Trujillo. En esos días él directamente fue asesor de Trujillo, que no permitiera la mediación internacional de Cuba, Estados Unidos y México, y que comprara el silencio del gobierno haitiano con una buena indemnización. Casi $700,000 se dieron, que por supuesto no llegó a la descendiente de las víctimas. Pero cuando tú dices que Ferrara le recomendó eso a Trujillo, implica que internacionalmente la matanza tuvo impacto y que trascendió. Mucho impacto. De hecho, ese es el primer gran error internacional de Trujillo. Se sumarían otros: la desaparición de Galíndez, el asesinato de Las Mirabal, la masacre del 14 de junio del 59 o las masacres. Pero el primero que mostró una faz de Trujillo, que ya no era el reconstructor, el benefactor, el hombre que vino a modernizar el país, fue ese. Aquí hubo editoriales de New York Times, aquí hubo denuncias en el exterior, y no solo de los exiliados como Jiménez Grullón. Aquí hubo investigaciones del lobby negro norteamericano y de instituciones universitarias norteamericanos que vinieron in situ a investigar. ¿En el 37? En el 37. Hicieron declaraciones internacionales en contra. Se le llegó a comparar con Hitler, porque está también ese momento las masacres y las persecuciones. Bueno, y Hitler tenía 4 o 5 años en el poder en Alemania. Exacto, tenía 4 años exactamente. En enero del 33 fue el inicio de su como canciller que llegó. Entonces hubo también intentos por encubrir. Por ejemplo, uno ve las circulares de Balaguer, uno de los grandes intelectuales antihaitianos, junto con Arturo Peñavalle, de la época, circular a los diplomáticos dominicanos para que explicaran en los países donde estaban representando a este país la situación, y que decía: pequeños incidentes en la frontera norte. Ese es el eufemismo que se usó para caracterizar una masacre de casi 10,000 personas. Incluso hubo plumas pagadas para que hicieran artículos donde demostraban que el régimen de Vincent y el de Getúlio Vargas en Brasil eran fascistas y que por eso no podían reclamar nada ante la comunidad internacional. O sea, quiero decir, o sea, que las bocinas no son nuevas. No son nuevas. Las bocinas no son nuevas. Son de vieja data. Natalie, ya estamos en la parte final. Recuérdale a las personas la actividad del seminario, dónde es y si podemos ir los mortales, ¿no? Claro. La actividad será 19 y 20 de octubre en la sala Julio Ravelo de la Biblioteca de la Universidad de INTEC. La entrada es gratis. Si les interesa, entonces se tendrían que contactar con la fundación para hacer una reserva. Aquí está el flyer del evento. Okay. Realmente esperamos que puedan... que ya está ahí. Ya está ahí, ya lo tiene. Perfecto. Esperamos que puedan ser parte. Realmente la trascendencia de este evento tiene muchas características que desde, tal vez a la fecha no, pero de crímenes internacionales que no nos hemos atrevido tal vez a llamar como tal, que no nos hemos atrevido a pensar en lo que es. Y como mencionaba Elías, Trujillo intentó bastante cubrir
su herencia haitiana, vamos a decir, o negra. Sí, no, haitiana, porque él era nieto de haitiano. Claro, entonces yo me pregunto, en el momento en el cual estamos, ¿cuántos dominicanos ahora mismo no hacemos eso? ¿Qué tan difícil bueno, es eso? que se promueve desde el Estado Dominicano esa... ¿Tú querías decir algo, Sí, Eliezer? sobre el programa, nada más. Ajá. Primero, que hay una muestra de cine y documentales en los días 9, 10 y 11 en el Teatro Guloya a partir de las 7. Se van a proyectar películas y documentales relacionadas con el tema y se va a discutir. Y luego que va a haber una presentación de 2 obras el día antes del inicio del seminario en la Sala Juan Bosch de la Biblioteca Nacional a las 7 de la noche. Ese sería el día 18. Ahí se va a presentar una obra sobre Bosch y sus opiniones sobre Haití, y otra también sobre el tema haitiano y las relaciones con República Dominicana. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabe que tenemos ese seminario, que es importante, por lo menos para los que quieren reflexionar sobre la situación de esta sociedad. Gracias, Natalie. Gracias, Elías.